tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Hace un rato, más temprano, dije que providencialmente el Señor nos concedió un texto que tenía mucho que ver con los reinos y es muy obvio que tenga que considerar lo que estamos viviendo hoy como nación en el tema de las elecciones, poder ilustrarlo. Así que no piense que he adaptado el sermón al momento, simplemente el texto que correspondía, y lo que podemos pensarlo es obviamente contrastando lo que es otra cosa con lo que estamos viviendo. Entonces, por eso hablo de providencial. Dios en su providencia nos concede esto, y también un texto que leímos al principio, el del Salmo 99, que también está conectado muy de cerca con lo que vamos a ver el día de hoy. Así que veamos cómo el Señor, por su gran misericordia, nos habla a través de su palabra. Vamos a ver este reino que se aproxima. Estén ahí ubicados en Apocalipsis capítulo 11. Vamos a estar viendo los versículos finales de nuestro capítulo 11. Vamos a orar al Señor y pidámosle que nos ayude a poder ver en su palabra lo que Él tiene que decirnos y cómo nosotros podamos rendirnos ante lo que Él nos enseña. Bendito Dios, en tus manos, Señor, estamos. Y en esta hora, Señor, nosotros queremos considerar firmemente, Señor, lo que tú en tu palabra nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a nosotros estar, Señor, atentos a tu palabra. Muchas cosas pueden llevarnos a escudarnos o a distraernos. El clima puede ser una de esas razones. El saber que de aquí tenemos que salir corriendo a hacer algo, a ejercer nuestro derecho democrático. Quizá para otros el almuerzo, quizá para otros un compromiso de otro tipo. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos en medio de todas las cosas que pudieran invadir nuestros pensamientos, a que podamos hoy, Señor, estar atentos a tu palabra. Háblanos, Señor, y ayúdanos a ser testigos fieles de tu palabra, y a nosotros vivir, Señor, con la expectativa, con la expectación, con la esperanza en el reino venidero, en el reino que se aproxima. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Todos sabemos que cuando un nubarrón está en el cielo, es muy probable que una tormenta se avecine. Sé que eso lo dice una canción, pero es una realidad. Cuando usted ve que hay una nube negra, oscura, gris, usted dice, viene un tremendo aguacero. Usualmente lo vemos así. De hecho, esa ilustración de ese asunto de que una tormenta se avecina, cuando vemos el nubarrón que se acerca, fue la que utilizaría ese célebre presidente británico, Winston Churchill, cuando él observó que todavía no se conocía lo que tenía la Alemania nazi estaba hilando. Él observó y dijo, hay una tormenta que se avecina. Eso que estamos viendo allá es algo peligroso, estemos atentos. Sin embargo, nadie lo escuchó en su momento. Ahora, en un sentido contrario, yo quiero hoy también, quizás utilizando esa misma ilustración, decirles, aunque solamente veamos un nubarrón, una tormenta se avecina. Pero quiero utilizar esta ilustración en sentido positivo. Aunque nosotros veamos muchas cosas que no hacen ruido alrededor y que parezcan otra cosa, realmente se avecina un reino. Y tenemos nosotros que estar apercibidos, porque cualquiera, mis hermanos, que sea la amenaza de una tormenta, usted se prepara para ello. O no sale si va a salir, o se lleva un paraguas, o se pone un impermeable, pero usted hace algo. Y ante aquello que es venidero y que se acerca, yo quiero que usted esté atento. Como cristianos hemos de saber que se avecina un reino, pero la actividad del reino de este mundo muchas veces nos impide ver con claridad el reino que se aproxima. Así que, mis hermanos, con esa tendencia que tenemos todos de manera habitual de sufrir de una miopía, si quiere llámelo miopía espiritual, de olvidar con frecuencia, con facilidad, con tanta rapidez que hay un reino que se aproxima, dejamos que los demás reinos nos opaquen. Ese reino que es mejor y mayor. Continuamente vivimos de esa miopía. Así que escuchemos entonces. Prestemos atención con nuestro oído y escuchemos cómo una trompeta suena. O por lo menos nos quieren hacer pensar aquí, como si escucháramos de manera audible. Una trompeta, la séptima,
ya sabemos, la última de las 7 trompetas va a sonar y nos va a indicar algo que viene al sonar esa 7ª trompeta. Versículo 15 del capítulo 11 de Apocalipsis. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Usted no ve nada? Esa trompeta todavía no ha sonado, pero al sonar esa trompeta se dice: el reino ha llegado. Se hace un intercambio de reino, pero se nos está diciendo que eso va a ocurrir, que el reino se acerca en todo su esplendor. Al sonar esa trompeta se anuncia un reino que es mejor, y nosotros hemos visto los demás anuncios lo que han indicado. Vimos las primeras 4 trompetas lo que trajeron, pero vimos en las últimas, son el interludio entre la 6ª y esta 7ª trompeta, que hubo un llamado a que nosotros tenemos un mensaje que comunicar y queremos ser testigos fieles de ese mensaje. Ahora, mis hermanos, grandes voces se levantan en el cielo diciendo: se aproxima el reino celestial, les ha llegado el reino, va a haber un intercambio de reinos. Y yo quiero que tú te pongas a dimensionar el tamaño de ese reino, lo que implica el reino del Señor. Cómo nos dice que nada puede quedar bajo o fuera de su alcance. Es un reino completo, un reino pleno, un reino total. Contrastando nosotros con las elecciones que tenemos hoy en nuestro país, sabemos que lo mucho donde pueda ejercer el presidente es en el territorio soberano que tiene nuestra nación. Más allá de eso no puede hacerlo. Pero este reino que se aproxima es un reino superior. Tiene un alcance cósmico y lo muestra. Si bien es cierto que la caída del hombre ha traído el pecado, y cuando venga este reino acaba con el pecado. Cosa que ninguno aquí puede hacerlo. Ningún reino, ni rey de este mundo puede destruir el pecado para siempre, ni uno solo. Este reino es totalmente distinto a cualquier otro. Así que, mi hermano querido, en lugar de que tu pensamiento hoy se enfoque en qué reino ganará hoy, en qué postura política ganará hoy, pudiéramos pensar juntos en el deseo de nuestro corazón, porque Cristo venga, como cantamos ahorita. Te anhelo, Jesús, porque puedo tener en cuenta que ese candidato quizás lo veo que tiene mejor plan de gobierno. Creo que tiene ciertos valores que van conmigo y tú eliges conforme a ello. Pero tienes que saber que Jesucristo es mejor. Y el anhelo de nuestra alma, de nuestro corazón, es que tu reino venga y se establezca plenamente, que se cumpla perfectamente lo que está acá. Porque Jesús, el reino de Él se ha acercado. Nosotros vivimos conforme al reino y anhelamos el reino de Jesús en nuestros corazones, pero anhelamos que el reino se evidencie en toda su creación. Anhelamos, por tanto, su retorno. Por eso, mi hermano, este es mi propósito en este sermón. Admira con gratitud y esperanza el reino que se aproxima. Admira con gratitud y esperanza al reino que se aproxima. En este mundo podrán levantarse reinos y verse muchos de ellos como unas buenas opciones para nosotros. No obstante, solamente hay un reino que tú y yo deberíamos anhelar y rendirnos en adoración. Solamente hay uno, y es el reino de nuestro Señor. Por eso te invito a que consideres en primer lugar la adoración por el reino que se aproxima. Lo veremos de los versículos 16 al 17. No sé, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, yo siento que estas son de las elecciones, de las campañas más, no sé, como más involucramiento de gente. No sé, hay como un asunto que no hay lugar donde uno no se ponga y esté toda la gente, hable, y en redes sociales es un asunto increíble. Las redes sociales, como por ejemplo X, que no tiene impedimento, que no tiene freno acerca de lo que tú opines, ha hecho de que esto pueda pasar. Porque obviamente otras redes tienen restricciones, pero redes como esta que son abiertas hacen que la gente pueda allí comentar lo que quiera, decir lo que quiera y no tiene ninguna, nada se lo impide. Y esto hace que se hagan campañas de muchas maneras. Hay canciones pegajosas, hay de toda cosa que se está diciendo y la gente expresándolo sin freno alguno. Pero hay uno, mis hermanos, hay uno que es el único digno.
Hay uno que es el único digno. Lo hemos visto que en el capítulo 5, cuando veíamos el Apocalipsis, hay uno que es digno. Juan lloraba. Yo me temo, mi hermano, que con Juan tendríamos que llorar hoy también. Porque es inadmisible que como cristianos peleemos casi que a capa y espada, como en los tiempos de los godos y de los, se me olvidaron el otro nombre, los otros. Papá, con los rojos y los azules. Donde se peleaba muerte por decir yo soy de esto y tú eres del otro. El famoso Bogotazo no fue por eso también. Mis hermanos, hoy veo a la gente diciendo, este es el digno, y cristianos con la boca callada lo dicen, él es el digno, el que espero con ansias. Es inadmisible que ustedes y yo dependamos por encima de nuestro Cristo, de nuestro Señor, del Mesías que vino a salvarnos, y que ese sea el que menos programamos en nuestros usos de las redes sociales. De la abundancia de las redes sociales, de la abundancia del corazón se escribe en las redes sociales. ¿Hay usted eso? No solamente la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón escribo en las redes sociales. Mis hermanos, ¿quién es el que debe ser adorado? Sino solamente Cristo. Y aquí el texto se nos presenta acerca de este reino que está por venir. Miren los versículos 16 y 17 lo que nos dice. Leamos ese sentido de oración allí. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Eso no es increíble. Hermano, es increíble, lo voy a decir por qué. Porque ya hemos visto a los 24 ancianos postrarse, rendirse, tiran sus coronas. Ahora nos muestran que se postran y rostro en tierra. Proclaman al Señor un acto de adoración, una canción, una expresión al Señor. Y lo primero que dicen es, te damos gracias. ¿Sabe por qué eso es increíble? Porque Dios no tenía que hacerlo. Dios debió habernos dicho, pues se mueren ustedes en sus pecados. Y no voy a salvar a nadie porque ustedes se lo buscaron. Y ellos dicen, te damos gracias porque con tu poder, en lugar de arrasarnos, has venido a hacer cumplir tu reino, a traer tu reino, Dios. Te damos gracias, dice el versículo 17. Oh Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras. Como aquí ya viene, recuerden que la frase que vimos anteriormente es el que es, el que eres, eras y el que ha de venir. Como en este momento del texto, ya el Señor viene con su reino, ya no dice las palabras el que ha de venir, porque se supone que en ese momento ya ha llegado. Pero lo que responden estos 24 ancianos es en gratitud. Señor, con tu gran poder empiezas a reinar. Recuerda que hemos visto los testigos, son testigos del gran poder de Dios. Y ahora este poder se manifiesta en que el reino de este mundo es como si dijera, ya este es el reino, ahora es mi reino el que se establece. Hay un intercambio de reinos en este pasaje. El solo hecho, mis hermanos, de que Dios tenga todo el poder y que empiece a reinar, hace a estos seres rendirse en gratitud ante el Señor. Nosotros deberíamos entender esto aún también igual que ellos, lo que esto implica, porque lo que tú más necesitas es el reino de Dios. Lo que tú más necesitas en tu vida es que Él gobierne. Ya no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más angustia. Necesitamos su reino. Así que cuando veamos nosotros que en este mundo tenemos opciones para elegir, sí, tomemos la decisión que veamos más coherente con lo que creemos. Pero no podemos ignorar, olvidar, hermanos, hay un reino que es mejor y es el que debe estar adelante en mi corazón. Su reino establecido, hermanos, es una sentencia contra el mal y contra nuestro dolor. Hermanos, yo sé que cada candidato expresa su postura acerca de algunos temas y dice, yo voy a hacer esto, y el otro, yo voy a hacer esto, y cada uno dice, me parece una buena opción esto y esto. Pero Jesús, cuando establezca su reino, ya no habrá más mal, ya no habrá más dolor y no habrá más angustia. Y eso debiera estar en nuestro anhelo, en nuestro corazón.
Por eso es que insisto, debemos admirar con gratitud y esperanza al reino que se avecina, al reino que se aproxima. No debemos nosotros ignorar aquí, por más de que se plante un gobierno que tenga todos los elementos que yo considero, hermano, hay una realidad de la cual no puede escapar ese hombre que esté al frente, y es el pecado. Es el pecado. Sí, tenemos que tomar decisiones. Sí, buscar la mejor opción. Sí, elegir no es la mejor opción. Pero no debe ser nuestra esperanza puesta aquí. Nos lo dice la Escritura todo el tiempo. En estos tiempos de elecciones hemos visualizado estos panoramas. Si gana mi candidato, veo el panorama del país así, yo veo bien. Si gana el candidato contrario, yo veo todo mal. Cada uno ve el panorama del país con las opciones de su candidato y del otro candidato. Y cuando lo vemos así, nos sentimos, qué terrible va a ser si pasa tal cosa. Qué bueno si pasa tal cosa. Mi hermano, yo quiero que tu mente, tú puedas pensarlo. El reino que se aproxima es mejor, y ese es el que yo debo anhelar que se establezca cuando el Señor así lo determine. Porque el día de la séptima trompeta que se suene, eso va a ocurrir. Y yo tengo la esperanza en ello. Así que, mis hermanos, hacer democracia es algo que nosotros tenemos que participar de ello. Participar de la democracia, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que encontrar razones para que podamos elegir. Pero lo que quiero que tú tengas presente es que ninguno es digno de tu adoración. Ninguno es digno de que tú te rindas ante Él como si la esperanza de este mundo dependiera de ese candidato. Tu esperanza debe estar en Cristo Jesús, únicamente en Él. Así que yo te invito a que mires a este reino que se aproxima y caigas en adoración ante Él. Solo ese reino es capaz de aplicar verdaderamente justicia. Una justicia que no la encuentras en este mundo. Y eso nos lleva a la siguiente consideración de nuestro texto. La justicia en el reino que se aproxima. Versículo 18. Uno de los elementos que es vital. Cualquier reino, cualquiera, del pasado, los gobiernos actuales o los futuros, si hay algo que tienen que tener en cuenta es cómo aplican justicia. Es decir, cómo actúan con aquel que hace el mal, cómo actúan con aquel que actúa bien. Cómo ellos aplican justicia. Cualquier reino, mis hermanos, tiene un sentido de la justicia, aunque algunos lo tienen o distorsionado o algunos lo tienen totalmente la brújula moral perdida. Por ejemplo, la Alemania nazi aplicaba justicia. Totalmente fuera de la moral, sí. Malévola, sí. Maligna, muchísimo. Pero ese era su sentido de justicia. Todo el reino aplica una justicia. Nosotros tenemos algo en nuestro país que conocemos como la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Es un tipo de justicia. ¿Tiene algunas consideraciones que no están bien? Por supuesto. Otras que tienen un intento de bien, seguramente también. Eso es lo que busca un reino, establecer una justicia. Ahora, el reino venidero aplica una justicia que es verdaderamente justa. El reino del Señor le da a cada quien lo que merecen sus obras. Miren el versículo 18. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto se ve como un versus entre las naciones que tienen furia y están enfurecidas, dice el texto, están enojadas, versus la ira del Señor. ¿Notó ustedes al leer el principio? Dice, se enfurecieron las naciones, pero vino tu ira, y llegó ese momento de juzgar. Ellas pueden estar lo más molestas, lo más enfurecidas, lo más incómodas, pero llega el tiempo del Señor de juzgar. Y cuando llega el tiempo del Señor de juzgar, Él recompensa a su pueblo. Una vez más, aplica la justicia. Estos que Él recompensa, si nos damos cuenta, son aquellos que le temen. Recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. No importa si sean pequeños o sean grandes, no solamente en edad, sino en lo que hayan hecho. No importa el tamaño de lo que haya sido su fe. Aquellos que le teman al Señor, que confíen en Él, Él les recompensará. Así que nuestra esperanza en este reino venidero no es vana, tiene todo el sentido. También se ha hecho por las redes sociales. Mi voto es secreto y lo que postean evidentemente dice a quién van a votar.
Ahora, Él sabe quiénes son los suyos. No necesita que le tomen una foto. Señor, mira, yo estoy votando por ti. Porque Él es el que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Su pueblo, mis hermanos, puede ver manifiesta la justicia. Aquellos que le temen, sean grandes o sean pequeños, los que fueron y profetizaron de Él, los siervos del Señor, los santos, los que están apartados para Él, los que le sirven, los que creen en Él. Si tú eres cristiano, tú estás en esta lista de los recompensados por el Señor. Cuando Él venga en el día final, en el día de su ira, a aplicar ese juicio, juzgando a aquellos que actúan con maldad, aquellos que destruyen la buena creación del Señor. No solamente pensemos en esta destrucción, aquel que cogió un palo y lo cortó, aquel que derramó un bote de petróleo en el mar. No, porque si no, nosotros nunca hemos hecho eso quizás. La destrucción aquí está en aquellos que hacen el mal, aquellos que no se arrepienten, aquellos que pertenecen a aquel que es el destructor, que le sirven a aquel que destruye. A eso también el Señor lo terminará erradicando. Este es el verdadero reino que trae justicia, una justicia como ninguna otra. El reino que se aproxima trae consigo una justicia sin igual, donde los que están en Cristo son recompensados y los rebeldes reciben el castigo por su maldad. Y eso deberíamos nosotros anhelar. Recuerda, la justicia que tú has recibido no la has recibido por tu propia manera de vivir, por tus actos, sino que Cristo la recibió en tu lugar. Tú tenías que recibir este castigo también, pero Cristo lo ha recibido primero. Y ahora en Él nosotros hemos sido librados de la condenación por nuestros actos. Ningún otro reino de este mundo podría jamás aplicar una justicia así. ¿Qué candidato realmente está dispuesto a sacrificarse por su pueblo? Y de hacerlo, de morir, ¿qué más puede ganar que simplemente ser visto como un mártir? Cosa que Cristo no es así. Porque si yo muero por la causa de Cristo, termino siendo eso, un mártir. Pero yo no puedo salvar a nadie, pero Cristo sí. Su reino es a través de su muerte. Y Él es el único que pudo hacer eso por ti. Es el único que es capaz de asegurar la victoria tuya por la eternidad. Así que deberíamos entonces una vez más admirar con gratitud y esperanza a ese reino que se aproxima. Nuestra mente debería estar continuamente: yo anhelo este reino, porque el reino de este mundo ciertamente no está la esperanza que yo necesite. Yo le tengo que decir algo. Quizás lo sorprenda, no lo sé. Pero el gobernante que más admiras, o el candidato por el que hoy votarás o por el que ya votaste, ninguno, él no puede actuar con la justicia como la que encontramos en el reino que se aproxima. Déjame adelantarlo. De alguna u otra manera nos va a decepcionar. O va a ser algo que simplemente sea algo con lo que no estemos de acuerdo. Eso va a pasar. Tenemos que saber por qué elegimos, por qué votamos, sabiendo incluso que algo puede suceder. Debemos elegir, hermanos, como ciudadanos a nuestro presidente, pero debemos hacerlo con sabiduría. Y le digo algo: no busquemos nuestro interés personal. Busquemos, hermanos, ser bíblicos y busquemos aquello que le dé gloria al Señor. Muchas veces elegimos por gusto o por disgusto, en lugar de elegir por lo que el Señor nos dice en su palabra que deberíamos considerar. ¿Qué deberíamos esperar de alguien? Así que esa es la tarea que teníamos que hacer. Ya estamos a horas que nos quedan para votar. Los que ya votaron ya tomaron decisiones. Pero tenemos que hacerlo conforme a lo que la Escritura nos enseña. Hacerlo con la sabiduría que viene de la palabra. No quedarnos simplemente con una opción. Veamos todo el panorama completo. Tu candidato se va a equivocar. Se va a equivocar. ¿Por qué? Porque la naturaleza de este mundo como está es así. Somos pecadores y pecamos porque en este mundo en que estamos es un mundo caído. Pero el reino que se aproxima tiene una naturaleza distinta. Y eso es lo que nos muestran los versículos, o el versículo final, el versículo 19. La naturaleza del reino que se aproxima. Los reinos de este mundo, mis hermanos, se alinean según distintos criterios. Comunistas, socialistas, libertarios, y etcétera.
conservadores, liberales, republicanos, demócratas, marxistas, leninistas, trompistas, uribistas, petristas, todos centrados en algunos ideales o en la figura de su líder. Y aunque algunos se puedan considerar santistas, realmente no tienen nada que ver con el santo y único Dios verdadero, aunque el nombre sea de santo. Esa naturaleza santa solamente pertenece al reino santo que se aproxima, el cual es distinto a este mundo, el cual tiene como rey al Dios que no se equivoca, distinto a cualquier candidato que tengamos entre nuestras filas. Así que al leer el versículo 19, hermanos, podamos ver ese llamado o esa consideración de este reino tan distinto a los demás. Versículo 19, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Mis hermanos, nos presenta de repente la idea del templo de Dios en el cielo. Recordemos la semana anterior que este hombre, Juan, mide el templo, pero ahora se nos muestra que el templo está abierto, pero que el arca del pacto, lo cual significa la presencia de Dios, estaba allí. Y al verla se nos muestra que el reino que se acerca nos da la posibilidad de ver al Dios Santo. De modo que no es como lo estamos viviendo ahora, aunque creemos y podemos acercarnos al Dios Santo, nosotros no podemos verle tal cual es. Pero cuando Él venga a su reino a inaugurar, a su reino a establecer, mis hermanos, podremos ver al Rey con todo su esplendor, en toda su santidad. Ver establecer también su reino santo, donde no existe más el pecado, donde no hay más maldad. Los truenos, los relámpagos nos muestran su poder y que su juicio es inminente y Él viene pronto a establecerlo. Y tenemos nosotros que anhelar eso. El reino celestial manifiesta al mundo la presencia del Dios Santo, su grandeza y su poder, ante el cual ningún reino de este mundo se puede comparar. Nosotros, hermanos, siempre veremos en cualquiera de los reinos pasados, presentes e incluso cualquier otro reino humano futuro, veremos siempre que tiene una mancha. Algunos tienen más mancha que bueno, pero siempre vamos a ver algo que estuvo mal. Siempre vamos a ver algo en lo cual se falló. Pero solamente hay un reino que es totalmente incomparable, y es este reino santo que se aproxima. Nosotros debemos admirar con gratitud y esperanza ese reino. Si tú eres el que persigue lo santo, has de saber que solo hay un reino que tiene esa característica, esa naturaleza, porque Dios es quien está presente plenamente en ese reino. Así que dentro de tus elecciones para hoy, si ya votaste, pues debió haber sido, es cómo el reino que se establezca hoy me ayuda lo más posible a que yo pueda buscar eso santo, a que yo pueda vivir eso santo. Busca lo santo en tu elección de hoy. ¿Dónde podrás vivir tu fe en Cristo Jesús con total libertad? Debemos, hermanos, tomar decisiones en las cuales nosotros podamos tener la certeza, la guía, la dirección de nuestro Señor, porque es el reino de Él el que buscamos, es el reino que se aproxima. El reino que se aproxima nos lleva a anhelarlo, pero nos llama a tomar decisiones hoy que sean coherentes con ese Rey. Tenemos que tomar decisiones que sean coherentes con el Rey. Como dije al principio, un nubarrón en el cielo nos está señalando, indicando que se aproxima una tormenta. Lo que estamos viendo nosotros hoy cada vez más nos da esa cercanía, esa certeza. El reino del Señor aceleradamente está aproximándose. Tú, cuando ves que una tormenta se acerca, tomas decisiones. Como dije, descuelga la ropa para que no se te moje. Cuando ves una nube gris, va a llover, quito la ropa para que no se me moje. Va a llover, voy a salir, me llevo un paraguas. Voy a tomar un vehículo que tenga techo, no me puedo ir en moto. Toma decisiones conforme a ello. El reino que se aproxima nos llama a responder de estas tres maneras: en adoración, a anhelar la verdadera justicia y a considerar su naturaleza santa.
El reino venidero nos llama a nosotros a que podamos hoy vivir con la esperanza de ese reino en adoración, con un deseo de una verdadera justicia y considerando una naturaleza santa. Ese reino tiene un rey, nuestro Señor, quien reina por los siglos de los siglos. Y leo una vez más el versículo 15. Recuerden lo que nos dice. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. No importa el reino de este mundo, el reino de Jesucristo es mejor. Él no se une a indígenas para ganarse su favor. Él habitó entre nosotros para hacerse como nosotros, para enfrentarse al pecado, pero distinto a nosotros, venció. Él no se hace llamar como un felino para empatizar o para enfatizar su fortaleza. Él es el que tiene todo el poder porque es el león de la tribu de Judá. Él es mejor que cualquier otro. Él no reposa sobre su nombre, el de una paloma. Sobre él reposó el poder del Espíritu Santo en forma de paloma para guiarlo, para que con autoridad venciera el poder del pecado y de la muerte. Él no dudó nunca, ni dudará jamás acerca de lo que él va a hacer. Él es firme en lo que hace y en lo que dice, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no importa cómo se llame nuestro próximo presidente, Jesucristo es mejor. Y tú y yo deberíamos anhelarlo hoy y alabarlo hoy. Por todo esto y más, mis hermanos, Jesús es el Rey que es mejor y su reino es el que nosotros debemos anhelar. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿lo anhelas? ¿Anhelas su reino? ¿No anhelas tanto, mi hermano, como para tener que estar dispuesto a ser un testigo por él hasta la muerte? Admira con gratitud y esperanza el reino que se aproxima. Y tú estás aquí y Jesús no es tu rey. Yo he dicho que este reino es mucho mejor y trae lo que tu alma necesita. Quizás tú has escuchado candidaturas, opciones, y has visto que una cosa te llama la atención, otra no tanto, y así con cada uno. Pero Jesús nunca te defraudará. Lo que Él promete, lo cumple. Y este reino que Él promete, lo cumplirá. Mi hermano, miremos a nuestro Rey. Admiremos el reino que se avecina y rindámonos en exclusividad ante Él. Que toda nuestra vida gire en torno al Rey que se aproxima. Considera también esto, mi hermano. Esta es una consideración final. En medio de todo este movimiento político, si hoy tu hermano ha elegido mal según tu parecer, según tu criterio, si tu hermano eligió al peor candidato según lo que tú opinas, mi hermano, ámalo. Ama a tu hermano. Porque sabes, Jesucristo no se equivocó eligiéndolo a él. Si él se equivocó eligiendo un candidato y ese no era, Jesús no se equivocó al elegirte ni a ti ni a él. Él los eligió a ustedes para que sean su pueblo santo. Por tanto, amémonos y vivamos con el anhelo de que este reino, el reino de Jesús, se establezca. Así que podamos en unidad y en amor creer en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Señor, haznos admirar con toda gratitud y con esperanza el reino que se aproxima. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor, que tu amor cual